Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a desatar todo tipo de especulaciones y, por qué no decirlo, también mucha alegría en algunos corazones. Vamos a sumergirnos de lleno en el vibrante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, específicamente en la vida y las posibles conexiones de dos nombres que sin duda resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento global, Demet Özdemir y Can Yaman. Un reencuentro profesional. Una paz encontrada a nivel personal. Una revelación inesperada que podría sacudir los cimientos del panorama mediático. Lo que sea que esté gestándose, les aseguro que será digno de atención. Así que si eres un ferviente fanático de estas dos estrellas turcas que han conquistado corazones a nivel internacional, o simplemente te encanta estar al día con los últimos chismes, las tendencias y los posibles romances del mundo del entretenimiento, te recomiendo encarecidamente que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. La información que vamos a desgranar hoy podría ser justo lo que has estado esperando. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Dale a ese botón de suscribirse y activa esa campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras actualizaciones y primicias. Estamos a punto de desvelar algo que podría sacudir el panorama mediático de una manera que pocos anticipan. La verdad es que cuando se trata de Demet Özdemir y Can Yaman, la lista de proyectos juntos es ya bastante impresionante y ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los espectadores. Desde Erkencikus, esa serie que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas y deseadas, hasta las innumerables entrevistas conjuntas, los eventos promocionales y esa química innegable que traspasaba la pantalla de una manera casi palpable. Cada escena que compartían, cada mirada, cada gesto, era analizado y celebrado por millones de fans. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas o lineales como parecen desde fuera. Después de que su relación profesional y, según los rumores más persistentes de la época, también personal, llegara a su fin, ambos tomaron caminos separados, embarcándose en trayectorias individuales. Vimos a Can Yaman enfocado en proyectos cada vez más ambiciosos en Italia, conquistando el corazón del público europeo con su carisma y su talento, y a Demet Özdemir consolidando su carrera en Turquía, protagonizando series de gran éxito y demostrando su versatilidad actoral de maneras aún más profundas y conmovedoras. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, da muchas vueltas inesperadas, y el destino, o quizás la pura y simple casualidad, parece tener un sentido del humor particular. Últimamente han surgido una serie de indicios, pequeños destellos de luz que han avivado la llama de la especulación y de la esperanza entre sus seguidores. No se trata de un rumor fugaz o de una simple invención de la prensa del corazón, sino de una suma de coincidencias notables y, lo que es aún más intrigante, de declaraciones sutiles pero significativas que nos llevan a formular una pregunta recurrente y fascinante: ¿están Demet y Can reencontrándose en algún nivel? ¿Están encontrando una especie de paz, quizás incluso una reconciliación en algún aspecto, después de todo este tiempo de separación profesional y, según se rumoreaba, también personal? Piensen en esto por un momento, ambos son figuras públicas de talla internacional, con una legión de seguidores que los adoran en todos los rincones del planeta. Sus vidas están bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y de millones de ojos curiosos. Cualquier movimiento, cualquier aparición pública, cualquier interacción, por mínima que sea, es analizada con lupa y convertida en tema de conversación. Y en las últimas semanas, hemos notado algo particularmente peculiar y digno de análisis. Por un lado, Can Yaman ha estado pasando más tiempo en Estambul de lo que es habitual para él, aparentemente atendiendo asuntos personales y quizás también preparándose para futuros proyectos. Y por otro lado, Demet Özdemir también ha estado muy activa en su ciudad natal, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus fans, mostrando su día a día con la calidez que la caracteriza. La clave aquí, y esto es lo que hace que la especulación sea tan tentadora, no son las apariciones públicas conjuntas, que hasta ahora brillan por su notable ausencia, sino las coincidencias en sus círculos sociales, en los lugares que frecuentan e incluso en las amistades que parecen tener en común o que han estado reconectando. Imaginen la escena: están en la misma ciudad, en los mismos círculos sociales, quizás incluso en los mismos eventos o lugares de ocio. Es posible que sus caminos se crucen de forma natural, sin la presión de una campaña publicitaria o de un proyecto cinematográfico. Lo más fascinante de esta situación es la ausencia casi total de declaraciones directas y explícitas sobre el tema por parte de ambos.
Ambos con una profesionalidad admirable y una habilidad innata para navegar las aguas a veces turbulentas de la fama, evitan entrar en detalles sobre su vida privada o sobre cualquier posible rapprochement. Y es precisamente esa discreción, ese silencio elocuente, lo que alimenta la imaginación y enciende la chispa de la especulación. Cuando los famosos no confirman ni desmienten de forma rotunda, es cuando la imaginación del público se desata con más fuerza, tejiendo historias y escenarios a partir de las migajas de información disponibles. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa exactamente esta paz encontrada de la que hablamos? No necesariamente tiene que ser una reconciliación romántica, aunque la posibilidad está ahí, y seamos sinceros, a muchos nos encantaría verlos juntos de nuevo, dada la increíble conexión que demostraron en Erkentzicus. Sin embargo, la paz puede tener muchas formas y manifestarse de maneras diversas. Podría tratarse de una amistad renovada, de un respeto mutuo que ha crecido con el tiempo y las experiencias vividas. Después de todo, compartieron un momento crucial en sus carreras, un éxito rotundo que los unió de una manera muy especial y que marcó un antes y un después en sus trayectorias. Es natural que exista un vínculo, un recuerdo compartido de esos momentos de gloria. Quizás tras las intensas presiones de la fama, las expectativas del público, las demandas constantes de la industria del entretenimiento y las complicaciones inherentes a una relación mediática, ambos hayan llegado a un punto en el que priorizan su bienestar personal y su tranquilidad emocional. Y en ese proceso de autodescubrimiento y crecimiento, quizás se den cuenta de que la compañía del otro, o al menos la ausencia de conflicto y tensión, les aporta una sensación de calma y equilibrio. Piensen en lo estresante que puede ser mantener una imagen pública impecable, lidiar con los rumores constantes, las comparaciones implacables y la falta de privacidad. Si han logrado dejar atrás cualquier posible resentimiento o malentendido del pasado, y ahora se encuentran en una etapa en la que pueden verse, interactuar o simplemente coincidir sin la presión o las expectativas de antaño, eso en sí mismo podría ser interpretado como una paz encontrada, un hito significativo en sus vidas. Un ejemplo de esto, aunque en un contexto diferente, lo vemos con muchas parejas de celebridades que, tras una relación sentimental, logran mantener una relación cordial y respetuosa, ya sea por el bien de sus hijos, o simplemente por el respeto mutuo a lo que vivieron juntos. En el caso de Demet y Can, no hay hijos involucrados, pero sí una historia compartida de éxito, fama y un impacto cultural significativo. Es plausible pensar que con el paso del tiempo, las heridas sanan, las perspectivas cambian, la madurez llega y se valora más la armonía y la estabilidad. La tan esperada revelación inesperada podría venir de cualquier lado y manifestarse de formas sorprendentes. Tal vez uno de ellos decida romper el silencio en una entrevista sincera y compartir una anécdota que insinúe un acercamiento o una reconexión. O quizás, y esto es lo que muchos fans sueñan con ojos abiertos, nos sorprendan con un proyecto juntos, algo que revitalice esa magia que cautivó al mundo. Imaginen un nuevo drama apasionante, una película conmovedora o incluso un evento benéfico donde ambos colaboren activamente. Eso sí que sería una noticia bomba, una que haría temblar las redes sociales y los titulares de todo el mundo. Y dado el inmenso talento de ambos y su probada capacidad para cautivar al público, no sería descabellado pensar que algún productor o director visionario esté buscando esa química especial y ese éxito nuevamente. Otra posibilidad, y aquí entramos en el terreno de la pura especulación pero con un toque de ilusoria esperanza, es que esta paz encontrada se refleje de manera sutil en sus plataformas de redes sociales. A veces un me gusta inesperado a una publicación antigua, un comentario discreto y positivo, o incluso una foto compartida en un evento donde ambos están presentes, aunque no interactúen directamente, puede ser suficiente para que la rueda de los rumores gire a toda velocidad y la emoción se desborde. Hemos visto cómo los fans rastrean cada detalle, cada interacción virtual, cada publicación, en busca de señales de conexión o de un posible acercamiento. Y cuando esas señales, por mínimas que sean, parecen apuntar en una dirección, la esperanza y la emoción colectiva de los seguidores se intensifican. Es importante recordar, y esto es fundamental para mantener una perspectiva equilibrada, que en el mundo de las celebridades, a menudo hay una delgada línea entre la realidad objetiva y la percepción pública a.b. c. idealizada o exagerada. Lo que nosotros como observadores externos interpretamos como una señal inequívoca de reconciliación o de un nuevo comienzo, para ellos podría ser simplemente una coincidencia fortuita, un gesto amistoso o un simple saludo. Sin embargo, la magia y el encanto de estas historias en el mundo del espectáculo residen precisamente en esa ambigüedad, en la posibilidad de soñar,
de imaginar futuros alternativos y de mantener viva la esperanza de lo que podría ser. ¿Qué nos dicen las fuentes cercanas, los supuestos informantes y los medios de comunicación? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, aunque siempre debemos abordar esta información con cautela y un sano escepticismo. Los medios turcos y algunos internacionales que siguen de cerca la industria han estado publicando artículos que, si bien no son confirmaciones directas de un romance o de un proyecto conjunto, sí sugieren un ambiente de mayor cordialidad y entendimiento mutuo entre Demet y Can. Se habla de que ambos han madurado considerablemente, que han aprendido de sus experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, y que ahora priorizan su paz interior, su bienestar personal y su desarrollo profesional. Si esta paz interna se extiende y se refleja en sus interacciones y relaciones, ¿quién sabe qué podría suceder? Piensen también en la inmensa presión que ejercen los fans. Millones de personas que adoraron la pareja de Erkencikus, que invirtieron emocionalmente en su historia y que, a pesar de los años, siguen pidiendo a gritos un reencuentro, ya sea en el ámbito profesional o personal. Esta energía colectiva, esta esperanza compartida, puede influir de maneras que no siempre percibimos o comprendemos. Quizás esta ola de cariño y apoyo incondicional ha contribuido, de forma consciente o inconsciente, a que ambos se abran a la posibilidad de una mejor relación, de una conexión más positiva y constructiva. La verdad es que en este preciso momento, todo lo que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman en cuanto a su relación actual son especulaciones. Sin embargo, son especulaciones fundamentadas en pequeños detalles, en indicios sutiles que, sumados, pintan un cuadro intrigante y lleno de posibilidades. La posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman hayan encontrado una forma de paz en sus vidas, y que esta paz pueda eventualmente llevarlos a reencontrarse de alguna manera, es una idea que ha capturado la atención de millones de fans y ha encendido la imaginación de muchos. Y sinceramente es una idea que a mí, personalmente, me genera mucha curiosidad y un sincero optimismo. Ver a dos artistas tan talentosos, carismáticos y exitosos en sintonía, ya sea en el ámbito profesional, creando juntos algo nuevo y emocionante, o en un plano personal, cultivando una amistad o simplemente un entendimiento mutuo, siempre es una buena noticia. Así que, queridos amigos, la pregunta queda en el aire, vibrante y llena de posibilidades. ¿Estamos ante el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Veremos un reencuentro que nos dejará a todos boquiabiertos, superando incluso las expectativas que generó su trabajo anterior? Lo único que podemos hacer por ahora es esperar con paciencia, estar atentos a cualquier desarrollo y, por supuesto, seguir disfrutando del inmenso talento individual de cada uno mientras esto sucede. La vida en el mundo del espectáculo está llena de sorpresas, giros inesperados y momentos que cambian la narrativa, y esta potencial historia entre Demet y Can podría ser una de las más emocionantes de los próximos tiempos. Para ir concluyendo, hemos explorado a fondo las recientes y fascinantes especulaciones sobre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los pequeños indicios y las sutiles coincidencias que sugieren un posible reencuentro o una paz encontrada entre ellos. Hemos recordado la importancia fundamental de su legado juntos en la icónica serie Erkencikus, la madurez que ambos han alcanzado como artistas y como personas, y cómo la discreción en sus vidas privadas solo alimenta la imaginación y el deseo de saber más. La posibilidad de una amistad renovada, de una colaboración profesional futura, o incluso de algo más, parece estar en el aire, y es precisamente esa incertidumbre, esa tela de araña de posibilidades, lo que hace esta historia tan cautivadora y tan digna de ser contada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir esta dosis de intriga, emoción y especulación conmigo. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo desgranando estos posibles escenarios y explorando las diferentes facetas de esta intrigante situación. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores que están circulando? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo, creando magia en la pantalla, o incluso en una relación personal? Déjenme sus opiniones más sinceras, sus teorías más descabelladas y sus esperanzas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de nuestra comunidad. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas dos estrellas turcas. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente familia.
Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y noticias exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme a todos.